representa para bloques económicos como Estados Unidos en la Unión Europea? ¿Cuánto, por ejemplo, puede representar lo que El Salvador le exporta a Estados Unidos? ¿O lo que El Salvador le importa a Estados Unidos? Realmente son datos, dijéramos, muy pequeños, pero la cosa cambia cuando vemos lo que Centroamérica le exporta a Estados Unidos o lo que Centroamérica le importa a los Estados Unidos. Entonces las cifras cambian, pero lamentablemente los tratados de libre comercio que se suscribieron con los Estados Unidos fueron de carácter individual. Y hay una serie, dijéramos, de factores que han incidido para hacerlo de esta manera. Uno es el hecho de poderlos utilizar como un mecanismo de injerencia eh, y de dominación, pero desde el punto de vista comercial no representa mucho. Distinto es la Unión Europea, donde no piensa ni ha pensado negociar comercialmente de una manera individual con Centroamérica, sino que lo ha pensado hacer en bloque. Y eso cambia totalmente la perspectiva. Entonces, esas situaciones y otras son las que tenemos que ir entendiendo, de que si bien es cierto, tenemos cerca de 9 tratados comerciales vigentes en el país, no los aprovechamos, dijéramos, como debería de ser, por múltiples razones. Y cada uno de estos tiene, dijéramos, su propia eh, conformación para establecer las reglas del juego en la parte comercial. Pero se requiere, ¿verdad?, tener también claros ciertos conceptos, ciertos principios, que son los que rigen el comercio internacional y son los que vamos a ir discutiendo en un primer momento. En primer lugar, están las relaciones económicas internacionales, los principios teóricos y lo que se va a entender como los movimientos de capital. Veamos entonces estos primeros conceptos para luego entrar ya a la parte de las modalidades actuales en el comercio internacional. Un punto de partida va a ser entender los conceptos de importación y exportación. Importación va a ser la acción de comprar o adquirir bienes, productos o servicios provenientes de otro país u otro mercado distinto del propio. Eso es, dijéramos, la importación. Esa Ingeniero, compra de disculpe, bienes. está cambiando las diapositivas. Ahorita sí, Ajá, porque tengo a mí solo una. me aparece la primera diapositiva de la unidad 3, Sistema Económico y sus relaciones con el exterior. Ah, pero ahorita vamos a ver qué está pasando. Pero ahorita sí, No, sí se ingeniero, sí ve. está bien. Sí se ve que está cambiando. Ahorita sí. Sí, 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 sí cambia, Ah, ingeniero. ok. Bien, sí, porque ahorita tengo la 3.1, Relaciones Económicas Internacionales, Importación y Exportación. Sí, Sí, esa es sí. la que Entonces se ve, estamos. ingeniero. Ah, ok. Bueno, gracias. Pero igual, cualquier detallito, usted hágamelo ver, ¿verdad? Y vamos a ir chequeando. Bien, entonces, la importación, decía, es la acción de comprar o adquirir bienes o productos o servicios provenientes de otro país u otro mercado distinto del propio. Las importaciones son importantes para la economía, pues permiten a un país suplir la inexistencia, la escasez, el alto costo o la baja calidad de determinados productos o servicios, ya que con ellas puede abastecer su mercado con productos procedentes de otros países. Y esto es lo que dijéramos ha venido sucediendo en los últimos años. Cuando se analiza, por ejemplo, el modelo agrícola, allá por los años 50,
se importaba más de lo que se exportaba. Y se importaba una serie de productos finales que podían perfectamente producirse acá internamente. Pero obviamente, como el modelo económico prevaleciente era un modelo agrícola, toda la parte de la plataforma productiva manufacturera no estaba desarrollada. Entonces, para 1960, la Comisión Económica para América Latina, o sea, la CEPAL, establece industrializar los países de Centroamérica. Y es que se da entonces el modelo industrial de sustitución de importaciones. El modelo agrícola, el modelo del MISI. Entonces, el proceso de industrialización para que realmente se pudiera internamente. Claro, hoy ya no importamos peines, zapatos, camisas, perfumes, sí, pero hay otros productos que se siguen importando que por las características, por el mismo desarrollo tecnológico, no se pueden producir internamente. Entonces seguimos importando, por ejemplo, maquinaria agrícola, seguimos importando vehículos, seguimos importando autobuses, seguimos importando componentes de las computadoras para ensamblarlos acá, pero no los producimos, sino que los ensamblamos. Ciertas materias primas que compensan nuestros procesos. Entonces, a eso, ¿verdad?, es que se refiere la importación. Esa compra de bienes y servicios provenientes de otros países. Entonces, las importaciones son positivas porque aumentan la competencia en la industria local del país importador. Recordemos, por ejemplo, cuando se dio la apertura comercial y se da una desgravación arancelaria ordenado por la OMS, en el que los costos de internación debían de bajar porque no ayudan en nada, no generan ningún valor agregado más que un proteccionismo a las industrias que no quieren modernizarse y que viven en mercados cautivos. Nuestro país obviamente suscribió la OMS y tuvo que aceptar una desgravación arancelaria. Y así es como entonces empresas como Bimbo inicialmente entran al país con un producto con una mejor calidad que lo que teníamos acá, como era Lido, y obligó prácticamente al Lido a mejorar su calidad, a reconvertirse, para poder competir. Y eso, dijéramos, son algunos aspectos que la competencia genera. Otras empresas, lamentablemente, tuvieron, ¿verdad?, que desaparecer porque sus costos de producción eran demasiado altos, comparados con productos de otros países que entraron al mercado. El monopolio de aceite, por ejemplo, como el Dorado, se acabó porque entraron otras marcas con mejores precios, mejores calidades, más saludables inclusive, y eso entonces hizo de que esta empresa tuviese, ¿verdad?, que también que entrar a un proceso de mejoramiento para poder competir con los nuevos productos que estaban entrando derivados de la desgravación arancelaria ordenada por la OMS de manera global. Entonces, ese flujo de nuevos productos que entran al mercado, por un lado, generan mejores precios y por otro lado, presionan a las empresas nacionales a reconvertirse para poder competir y poder mantenerse en el mercado. Esto, sin embargo, también puede llegar a tener un impacto negativo sobre la economía de ese país, bien porque los costos de producción del país exportador son menores
bien porque los productos son de mejor calidad o bien porque los salarios son más bajos en un país productor. El caso de China, por ejemplo. China, su salario mínimo equivale a 25 centavos de dólar el día. Muy distinto al nuestro, que no es un salario mínimo espectacular, ¿verdad? Pero son 10 dólares diarios. Desde ahí hay una, dijéramos, asimetría en cuanto a costos. Si lo comparamos con países como Japón, donde la hora es 16 dólares, la hora, obviamente la diferencia en cuanto a competitividad se vuelve más grande. De ahí entonces la amenaza, ¿verdad?, que representa pues, China a muchas industrias en países como los nuestros. Por ejemplo, el caso de la industria textil. En nuestro país se ve amenazada por la industria textil de China. ¿Por qué, verdad? Porque con un salario de 25 centavos de dólar el día, difícilmente nuestros empresarios pueden competir. ¿Por qué, verdad? Porque acá tenemos un salario mínimo de 295 dólares mensuales, o sea, cerca de 9 dólares diarios lo que se paga como salario mínimo. Entonces, esos costos, ¿verdad?, son los que generan economías de escala y que generan cierta ventaja para unos y desventaja para otros. ¿Qué tendría que hacer nuestra industria ante la amenaza importadora de los productos de China? Pues emigrar, ¿verdad?, a otros segmentos de mercado más sofisticados que pudiesen entonces permitir mantener eh, productos diferenciados. Por ejemplo, siempre en el sector textil, entrar, por ejemplo, de una forma más completa al mercado de prendas deportivas. En el segmento de alta competencia. Por ejemplo, los uniformes, ¿verdad?, estos equipos que nosotros vemos, ¿verdad?, como los Celtic, los Boston, en el tema del basquetbol o en el fútbol, al Barcelona, al Madrid, al Manchester United, son prendas deportivas de alta tecnología. ¿Por qué, verdad? Porque el deporte en esos países es una ciencia. O sea, no es como acá, ¿verdad? Que realmente, si comparamos desde la manera en cómo se seleccionan los deportistas, su entrenamiento, su alimentación, las condiciones en las que ellos se mueven, el vestuario al que estamos haciendo referencia acá, es totalmente distinto al nuestro. Y eso hace y marca la diferencia. Los nanosegundos que hay, ¿verdad?, en una jugada que marcan la diferencia, están fundamentados en eso, en las condiciones. Y el vestuario obviamente juega un papel importante, ¿verdad?, por el tema del sudor, por el tema de la libertad de desplazamiento, movimiento. Bueno, los que practican deporte, ustedes como jóvenes, saben, ¿verdad?, la influencia que esto tiene. Entonces podría, en verdad, nuestra industria pasar a esa parte textil para luego pasar a la parte de la prenda terminada y aprovechar, dijéramos, una, una, una cadena productiva full packet, que le marcaría una diferencia enorme a países como China, que si bien tienen un costo de mano de obra bajo, pero no podían entrar a un mercado donde se requiere de más, dijéramos, conocimiento, más destreza en cuanto a la mano de obra para poder marcar diferencias, que es lo que vamos a ver más adelante cuando veamos la parte de la diferenciación. Entonces, a eso, ¿verdad?, es que se refiere entonces las importaciones. La exportación denomina la acción y efecto de exportar. Y exportar, en este sentido, es la actividad comercial que consiste en vender productos y servicios a otros países. En economía, como exportación, se puede considerar la operación comercial consistente en el envío de bienes o servicios fuera del territorio nacional.
El envío sí mismo puede realizarse por cualquiera de las vías de transporte habituales como marítimos, terrestres o aéreos. Ahora, ¿a qué obedece la exportación? Lo que un país pueda exportar al resto del mundo, pues va a obedecer a sus características propias, a su estructura productiva, de lo que es capaz de hacer que los otros países no pueden hacer. Y eso entonces es lo que le da vida a la exportación. Lo que yo puedo hacer y que me excede y que puedo perfectamente vender como complemento a una economía de mercado meta. Entonces, la exportación supone el tráfico legítimo de bienes y servicios que se realiza de un territorio aduanero hacia otro. Los territorios aduaneros, por su parte, pueden corresponder a un estado o a un bloque económico, porque esa es, dijéramos, la modalidad. Por ejemplo, acá en Centroamérica existe el bloque del Triángulo Norte, que es Honduras, Guatemala y El Salvador. Y eso tiene, dijéramos, ciertas ventajas en cuanto a la unión aduanera, que está relacionado con la rápida movilización y liquidación de pólizas. Hay un proyecto que esperaré yo que este gobierno lo ejecute porque ya lo ha mencionado, y es la integración aduanera del puerto de Santo Tomás de Castilla con el puerto de La Unión. Y de hecho las carreteras que nosotros tenemos, si las analizamos, están diseñadas para eso. O sea, esto no es nuevo, ¿verdad? Porque ya desde los gobiernos de Arena ya había ya planificado el corredor logístico en nuestro país, integrado con el puerto de Cortés, Honduras. Pero hay un acuerdo firmado de este gobierno con el de Guatemala para poder unificar el puerto de La Unión con el puerto de Santo Tomás de Castilla para la movilización de mercancías, ya que el puerto de Santo Tomás de Castilla es prácticamente en un 90% un puerto que maneja la carga de este país, de El Salvador, que antes lo hacía el puerto ¿cómo se llama? Puerto Barrios, pero por las cuestiones de los terremotos, Santo Tomás de Castilla se construyó y se mejoró, y prácticamente toda la carga, en un 90%, es carga salvadoreña, tanto de importación como de exportación. Y a esto entonces es que se ha llegado a un acuerdo de poder unir los dos puertos vía terrestre, que ya era una cuestión que venía desde los gobiernos de Arena. Lo que no se había considerado era la unión ferroviaria, que es el otro punto. Cuando se habla del tren del Pacífico, es porque hay una integración ferroviaria entre Centroamérica. Es decir, el plan está. El tema es en cuanto a que las líneas ferroviarias se puedan, dijéramos, integrar. Y eso facilitaría el tránsito de personas como de mercancías, tanto para Panamá como para México y toda el área de Centroamérica. Y eso facilita entonces el tránsito de las mercancías que se van tanto a importar como a exportar, y obviamente bajar los costos, los fletes. Pero, ¿por qué no se desarrollan? Por los intereses, ¿verdad?, que hay de otros sectores, como el sector transporte, que prefiere que se sigan manejando por vía terrestre y no utilizar la vía ferroviaria. Entonces ahí es donde vemos, ¿verdad?, los intereses, ¿verdad?, que se oponen a proyectos que muchas veces pueden generarle competitividad a un país, pero los intereses de ciertos sectores, en el caso del transporte terrestre, se oponen, ¿verdad?, por las pérdidas que estos podrían tener. Pero bueno, eso ya son cuestiones, digamos, de intereses, ¿verdad? Pero acá en el tema de exportación es eso, ¿verdad? El tránsito de mercancías hacia otro país que es producto de la capacidad productiva que cada economía pueda tener.
La exportación entonces supone el tráfico legítimo de bienes y servicios que se realiza en un territorio aduanero hacia otro. Los territorios aduaneros, por su parte, pueden corresponder a un estado o un bloque, que es lo que hacía mención del Triángulo Norte. Las exportaciones como tal están sujetas a una serie de disposiciones legales y controles tributarios por parte de los países o bloques económicos involucrados en la operación. Eso obviamente va a generar algunas ventajas para una y desventajas para otra. Si bien es cierto, hay toda una desgravación arancelaria, pero también están las barreras no arancelarias, que ya muchas veces le hemos comentado, ¿verdad? Por ejemplo, en los productos, ¿verdad? En el tema de la metrología, ¿quién va a respaldar pesos y medidas de esos productos que se exportan? 5 libras, 10 libras, 100 libras. Pues sí, pero ¿quién garantiza que es ese peso el que se está realmente comercializando? Y ahí es donde se requiere, ¿verdad?, de que también exista toda una arquitectura eh, institucional que pueda apoyar a estos sectores para poder ganar, dijéramos, una mayor cuota en los mercados internacionales en función de lo que nosotros somos capaces de producir. Por ejemplo, el sector textil tiene que recurrir a hacer pruebas para poder garantizar que las telas que se han producido para generar las prendas finales de exportación cumplen con los requerimientos técnicos que sus clientes exigen, como es la flamabilidad, el feeling, el encogimiento, dureza, la capacidad de mantener el color. Son pruebas que se hacen, pero algunas tienen laboratorios, ¿verdad? Pero la mayoría no. Tienen que mandar entonces sus muestras a laboratorios internacionales, como es el Bureau Veritas, Incomtech, que uno está en Guatemala y el otro en Miami, Estados Unidos, en la Florida, para que estos, dijéramos, certifiquen que, que los textiles eh, que se están utilizando para producir las prendas cumplen con lo que los clientes están exigiendo. Entonces acá, ¿verdad? Es un reto para la política industrial del país dotar a los industriales de un laboratorio certificado en el tema de textil para poder, dijéramos, evitar que éstas estén enviando muestras fuera del país y que obviamente los costos que esto representa. Y eso obviamente está, ¿verdad?, en la política industrial. Y eso obviamente ayudaría mucho al sector exportador. Y así, ¿verdad? Tenemos que ir viendo una serie de cuestiones de que no solamente de voy a vender, ¿verdad? Sí, está bien, ¿verdad? Pero tengo que garantizar las exigencias de los requerimientos que el mercado meta me está pidiendo. Y entonces eso muchas veces genera barrera no arancelaria, es decir, el no cumplimiento o el no tener la capacidad para poder cumplir con algo que demuestre que lo que yo estoy enviando cumple con lo que el mercado meta me está exigiendo. Otro aspecto fundamental que también hay que tomar en cuenta en el tema del sector externo son los principios teóricos del comercio internacional. Y acá se identifican tres: la ventaja absoluta, la ventaja relativa y la ventaja competitiva. La primera fue desarrollada por Adam Smith, que es la ventaja absoluta. Ya de ello, pues, habíamos hablado de Adam Smith cuando decíamos, ¿verdad?, que era de los responsables de haber sentado las bases del pensamiento ideológico liberal que le da vida al sistema capitalista. Pues dentro de las muchas cosas que Smith hizo,
está esto, el de haber planteado la ventaja absoluta en el comercio internacional. Y dice pues que es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien teniendo que usar menos factores de producción que otros. En otras palabras, la ventaja absoluta nos dice que un país mejor que otro es la producción de un bien o servicio. Ofrece mayor calidad a un menor costo. Al tener mejores recursos, tales como tecnología, tiempo, capital o mejor factor humano, puede producir algo con más eficiencia. Esto hace que pueda emplearse esta medición a la hora de establecer comparaciones entre los distintos productores. De esta manera, podemos comparar naciones, empresas o individuos atendiendo a su gasto de recursos a la hora de producir un bien. El que utilice menos recursos para llevar a cabo esta acción, diremos que tiene una ventaja absoluta. Entonces, en eso, dijéramos, se va a centrar el planteamiento de Smith. Por ejemplo, si el país A utiliza 6 horas para producir un bien X y un país B utiliza 10 horas, pues obviamente la ventaja absoluta la va a tener el que tiene menos tiempo para producirlo. Entonces, es una ventaja absoluta. Entonces, ese país se va a especializar en eso, donde él dispone de menos tiempo para hacerlo. Y el otro país, pues obviamente tiene que ver en qué cosas él puede hacerlas con menos tiempo. Y ahí se va a especializar. Lo otro lo va a tener que comprar. Entonces, ahí es donde se va generando el intercambio, ¿verdad? Desde el punto de vista de Smith. Yo produzco aquellos bienes o servicios donde voy a utilizar menos tiempo y voy a comprar aquellos donde yo utilizo mayor tiempo. Entonces, me especializo en los de menos tiempo, genero la divisa para comprar aquello que produzco con un costo mucho mayor. Aparece la otra ventaja, la comparativa, que es un aporte de David Ricardo. El otro, ¿verdad? Pensante, junto con Smith, que crean las bases ideológicas para darle vida al sistema capitalista. La ventaja comparativa nos dice que es la capacidad de una persona, empresa o país para producir un bien utilizando relativamente menos recursos que otros. El concepto de ventaja comparativa o relativa es uno de los fundamentos básicos del comercio internacional. Asume como decisivos los costos relativos de producción y no los absolutos. En otras palabras, los países producen bienes que les suponen un costo relativo más bajo respecto al resto del mundo. El modelo de la ventaja comparativa fue desarrollado por Ricardo, como respuesta y mejora a la teoría de la ventaja absoluta de Adam Smith. Según el punto de vista aportado por Ricardo en el siglo XIX, los países se especializan en la producción y exportación de aquellos bienes que pueden fabricar con costos relativamente más bajos. Y esto es lo que va dando, ya sumado a los dos principios, de la ventaja absoluta como la comparativa o relativa, a la división internacional del comercio, porque se van especializando ciertos países en ciertos productos y otros van haciendo lo mismo, de manera tal de que yo voy a comprar aquello que me resulta más caro producirlo internamente. Y eso entonces va complementando a las economías. En 1980, ya obviamente mucho más reciente, casi un siglo después, aparece Michael Porter y adiciona una ventaja en el mercado, en el comercio internacional, que es la ventaja competitiva. Michael Porter es un economista de la Universidad de Harvard que plantea esta ventaja que viene, dijéramos, a revolucionar no solamente el comercio internacional, sino que también la manera de cómo comercializar. Y no solamente es aplicable a personas jurídicas, sino que también a las personas naturales, es decir, a nosotros mismos. Y ya lo vamos a ver.
La ventaja competitiva dice que es cualquier característica de una empresa, país o persona que la diferencia de otras colocándoles en una posición relativamente superior para competir. Es decir, cualquier atributo que la haga más competitiva que las demás. ¿Qué me hace a mí entonces diferente de lo que ya existe? En resumidas cuentas, yo como empresa produzco zapatos. ¿Cuál es la diferencia de mis zapatos con respecto a los demás? Produzco camisas. ¿Cuál es mi factor de diferenciación que me hace a mí diferente de las demás camisas? Tengo que buscar, ¿verdad?, ese factor de diferenciación. Vámonos más sencillo. Una pupusería. Tanta pupusería que hay, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia de una pupusería con respecto a la otra? ¿Cuál es ese factor de diferenciación que hace que la gente las prefiera? Y ahí, ¿verdad? En esa pupusería que marca la diferencia, las grandes colas, ¿verdad? El montón de gente esperando, que ni caben, ¿verdad? Pero hay otra cerquita, ¿verdad? Sola, ¿verdad? Medio llena. Entonces, ¿por qué aquella vende y esta no vende? ¿Cuál es ese factor de diferenciación? Y puede que estén en el mismo barrio, en situaciones similares de infraestructura. Entonces, a eso se refiere, dijéramos, la ventaja competitiva. Entonces, los atributos que contribuyen a tener una ventaja comparativa son innumerables, pero podemos citar como ejemplo el acceso ventajoso a recursos naturales, minerales de alto grado, fuentes de energía, mano de obra altamente calificada, ubicación o barreras de entrada altas que se pueden potenciar si tenemos un producto difícilmente imitable o contamos con una gran marca. La facilidad para accesar a las nuevas tecnologías también puede considerarse otro atributo de ventaja competitiva. Por ejemplo, los países soleados tienen ventaja competitiva para generar energía solar. Nosotros, por ejemplo, estamos aprovechando nuestra posición para poder experimentar, ¿verdad?, sobre la energía solar. Hay ciertas zonas, no es todo, la región del país, la que genera esas ventajas. Los parques industriales que hay acá en nuestro país, generadores de energía solar, son en posiciones donde la intensidad solar es mucho mayor. Hay un intento, ¿verdad?, por energía eólica, tratando de aprovechar ciertas corrientes permanentes que pueden permitir que se pueda generar energía eólica. Una región distinta a otra, y es una ventaja competitiva. Sin embargo, estos atributos suelen ser complicados de mantener en el largo plazo. Por ello, las empresas buscan encontrar nuevas ventajas competitivas y potenciar las que ya tienen. Es decir, aquí entra el tema de la innovación. ¿Por qué, verdad? Porque yo no puedo mantener una ventaja en el largo plazo porque los demás van a generar estrategias para igualarme. Entonces, la ventaja competitiva que puedo tener en el largo plazo puede ser igualada y neutralizada por la competencia. Entonces, tengo que buscar la manera de cómo innovar. Entonces, el objetivo es posicionarse mejor que sus competidores. Y esto puede lograr ofreciendo a sus clientes un mayor valor de sus productos o servicios. Y eso pasa entonces, ¿por qué? Por posesionar marcas en la mente de las personas. Entonces, si yo estoy primero, posiblemente la demanda de mis productos esté sobre encima de los demás. Pero eso pasa por invertir en publicidad, en promoción, para colocar esa marca en la mente de las personas y principalmente en el subconsciente, para que el subconsciente se active con las señales que la publicidad va a dar.
Es una cuestión, dijéramos, bien estratégica. Hay que identificar ciertos tipos de ventaja competitiva en el enfoque de Porter. Dice Porter que en su análisis sobre las estrategias genéricas de las empresas diferencian dos tipos de ventajas competitivas. Y estos tipos de ventajas competitivas pueden dividirse en 3 o 4 mediante la segmentación del mercado. ¿Y qué es la segmentación? Bueno, del universo del mercado, centrarme en una porción que puede estar seleccionada en base a una variable o varias variables que pueden ser la edad, el sexo, ubicación geográfica, nivel de ingresos, nivel de instrucción académica que pueda tener y otras. Entonces, eso me va perfilando, dijéramos, mi segmento. Por ejemplo, yo podría decir, ¿verdad?, que voy a producir jeans y mi segmento de mercado van a ser los universitarios. Es decir, voy a producir jeans para los jóvenes, pero me voy a centrar en el mercado de los universitarios. Quiere decir entonces que de los 3 millones que pueden haber de jóvenes, yo me voy a centrar en los 100.000 universitarios que hay en este país, por decir algo. Ese es mi segmento. Y luego voy a definir, ¿verdad?, algunas características que van a permitir entonces poder incidir mucho más en el segmento. Entonces, esas, dijéramos, ventajas son las siguientes. Primero, el liderazgo en costos. En este caso, se compite por tener unos costos más bajos. El ejemplo más significativo son todas las compañías aéreas de bajo costo. Por ejemplo, hoy vemos en el país, ¿verdad?, que entró una nueva línea aérea con boletos de $270 para viajar a Estados Unidos. Es una ventaja, ¿verdad? Que las condiciones también lo permiten, ¿verdad? De la pandemia es otra variable, ¿verdad? Pero igual son empresas que entran con una tarifa, dijéramos, mucho más baja que las que podrían estar, dijéramos, ofreciendo otras compañías aéreas. No es que sean riesgosas, ¿verdad? Porque obviamente en la industria aérea hay un control bien riguroso en cuanto a eso. De hecho, Aeroman, por ejemplo, creo que es bueno, solo hay 2 compañías en el mundo, una de es Aeroman, que certifican la calidad en el funcionamiento de aviones, para que tengan una idea de lo que es Aeroman. Aeroman es una empresa de prestigio mundial. Hasta donde yo sé, solamente habían 2 que dan este tipo de mantenimiento y de certificación. La probabilidad, por ejemplo, que un avión falle es de 0.02 con respecto a 1.000.000. Y eso lo garantiza el análisis del mantenimiento bajo el riesgo FMA o FMCA, que es lo que se utiliza en estas áreas. Ya son mantenimientos predictivos. Entonces, nuestra Aeroman garantiza eso. Entonces, eso hace entonces de que el bajo costo esté basado en alguna tecnología que le permita a esta empresa poder ofrecer o enfocarse en un segmento, dijéramos, más económico. Más económico. No le interesa ir a primera clase. Obviamente, en una línea aérea de bajo costo, no espere que le van a dar almuerzo, ¿verdad? Al sumo un vasito de agua. Pero no es como en una línea aérea más cara, que usted tiene su break y luego tiene su almuerzo, dependiendo de las horas de vuelo. Bien, el otro es diferenciación de producto.
En este caso, el precio de venta del producto será más elevado, compitiendo con un producto de mayor calidad. Por ejemplo, Apple ha conseguido que su público asocie su marca con equipos de alto rendimiento y con un diseño más avanzado. Esas computadoras, ¿verdad? De la manzanita, de todo lo que es el diseño gráfico, el tema de comunicaciones, dijéramos, son las que tienen una mejor utilización por los programas, ¿verdad? Que ellos utilizan. Hay marcas de marcas, ¿verdad? Pero en esa área, usted mejor que nadie sabe, ¿verdad? Que para el diseño gráfico, para el tema de ingeniería, son, dijéramos, las que más demanda tienen. Otro caso, podemos ver también el tema de los vehículos. Y ahí entra el tema por ejemplo, ¿por qué pago yo más por un Lamborghini, un Maserati, un Porsche, que por un Nissan? Los dos resuelven mi problema de transportarme. Pues sí, ¿verdad? Pero hay una diferencia de producto y la gente está dispuesta a pagarlo. Está dispuesta a pagar por una Cayenne, por ejemplo, una camioneta Cayenne, una Porsche Cayenne, $150,000. Y por ahí hay una Nissan Rogue que la puedo comprar por 12,000. Me da la misma desplazamiento, comodidad. Pues sí, ¿verdad? Pero no es lo mismo que diga, tengo una Porsche Cayenne que una Nissan Rogue. O tener un Toyota y tener un murciélago, ¿no? Son dos cosas distintas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué, verdad? Pues en el mercado de consumo, la marca juega un papel importante, genera diferenciación. O Mercedes-Benz, Toyota. Posiblemente Toyota hasta sea más seguro, menos problemático que un Mercedes-Benz. ¿Eh? Pero la gente prefiere Mercedes-Benz. Alguien que tenga segmento alto, ¿verdad?, de ingresos. Entonces prefiere esa marca. Entonces hay una diferenciación de productos. Y lo vemos, ¿verdad? O sea, en la ropa, ¿verdad? ¿Por qué compramos Lacoste, Ralph Lauren, y otras marcas, si realmente al final nos dan la misma solución al problema del vestuario? Pues pagamos simplemente por esa diferenciación. Y eso es lo que realmente las empresas buscan. Y cuando lo logran, pues lo mantienen, ¿verdad? Luego la segmentación, aunque no es considerada una ventaja competitiva, más es mencionada, ya que utiliza una de las otras dos ventajas competitivas, pero en un ámbito más reducido del mercado, industria o país. Es decir, están vinculadas. ¿Por qué, verdad? Porque no puedo yo entonces venderle a todo mundo. Tengo que buscar a qué segmento me voy yo, dijéramos, a centrar. Por ejemplo, en el tema de calzado. Un calzado ejecutivo es, por ejemplo, esta marca, ah, se me olvida. Bueno, pero es un calzado que puedo yo pagar hasta $1,500, $2,000. Ferrogama, por ejemplo, Ferrogama. Puedo pagar $1,500, $2,000 por un par de zapatos. Y no tienen mayor cosa, ¿verdad? Está feos, hombre. Pero la gente sabe, ¿verdad?, que es Ferrogama. Claro, usted va a una entrevista, ¿verdad?, y le ven primero, porque eso siempre, le pasan el escáner, man. Le ven el tipo de zapato que lleva, pantalón, camisa. Si va de traje, pues qué tipo de traje que lleva. Y ahí lo escanean y le calculan cuánto es lo que usted ha gastado ahí, ¿verdad?, en su vestuario para la reunión. Así, ¿verdad? Alguien diría, no, pero eso no importa. En ciertas áreas importa. Y eso es lo que se aprovecha en el mercado, dijéramos, internacional.
en el comercio. Por eso es que esta ventaja competitiva nos viene a dar un soporte distinto de cómo comercializar, porque son marcas, diferenciación de productos que marcan y establecen la diferencia. ¿Por qué lo podemos aplicar a todo, verdad? Bueno, porque, por ejemplo, nosotros como profesionales también tenemos competencia y competimos. Por ejemplo, ustedes que están próximos a graduarse como ingenieros, pues ustedes aspiran, ¿verdad?, a tener un buen empleo, ganar buen dinero y crecer en la sociedad económica y socialmente. Pero no solamente son ustedes, porque también está la competencia de ustedes, los muchachos de las otras universidades, los muchachos de la UCA, de la Matías, de la Don Bosco, de la ESEM, de la Mónica Herrera, son su competencia. Entonces ahí la gran pregunta es, bueno, ¿y cuál es la diferencia que ustedes tienen con respecto a los demás? ¿Cuáles son esos factores de diferenciación que el empleador va a evaluar y va a tomar en cuenta para decidir, por esto me voy a decidir? Ahí es donde uno tiene que pensar, ¿verdad?, ¿cuál es mi ventaja competitiva? ¿No? ¿Será hablar inglés? Sí, para empezar, ¿verdad? Si usted no puede hablar inglés, ya está en desventaja con respecto a los demás bichos, que son bilingües. Entonces, si usted sabe eso, usted tiene que empezar ya, ¿verdad?, pero de una manera así desesperada de aprender inglés para no estar en desventaja. Siempre me filtro. Luego, algunos programas especiales, ¿verdad?, propios de su carrera. Por ejemplo, hay otra materia que yo doy, que es distribución en planta. Cuando yo la cursé y la aplicaba, pues lo hacíamos a puros planos, ¿verdad?, y maquetas. Eso era lo que teníamos ya por 1980. Pero hoy en la actualidad eso ya no se hace. ¿Y qué hacen hoy los muchachos en la clase? Aplicar simulación, aplicar 3D, presentan sus propuestas en 3D y luego hacen una simulación de cómo el proceso, con lo que han calculado, si va a dar o no los resultados que ellos han estimado. Si ha habido mejoramiento, por ejemplo, en la eficiencia, ahí lo vamos a poder ver. Si aumentó las unidades a producir, si redujimos los tiempos ociosos, si eliminamos todas las mudas desde el punto de vista de la manufactura esbelta o lean manufacturing, pues ahí lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque la simulación permite poder garantizar que lo que vamos a hacer va a funcionar. Totalmente ventajoso con respecto a como yo aprendí, ¿ya?, con solo un plano y una maqueta. Eso no me dice nada, y confiar en que hicimos buenos cálculos. Pero hoy los buenos cálculos los podemos meter en un ordenador y tener resultados y verificar que lo que vamos a hacer es lo adecuado, ¿no? Claro, eso marca una diferencia. Entonces ya usted en su trabajo le dice, mire, puede hacer la simulación del proceso. Sí, claro. No, fíjate, no puedo. Ya está en desventaja. Entonces, todos esos atributos, pues, son los que uno tiene que ver. ¿Cuáles son los factores de diferenciación que yo tengo para poder competir en el mercado laboral y que finalmente el empleador se decida por mí? Y entonces vamos viendo el idioma, algunos programas, ¿verdad?, que de la carrera, de la especialidad, que le van a ayudar a usted para poder marcar diferencias. Entonces lo aplicamos a todos, no solamente a las empresas, sino que también a las personas, porque vivimos en un mundo sumamente competitivo. Por ejemplo, yo tengo colegas
que lamentablemente no lograron desarrollar esta cuestión de conectarse, ¿verdad? De la noche a la mañana, y están, dijéramos, eh, orientados a otras actividades, pero, y algunos están en stand-by, es decir, no están despedidos, pero están en stand-by en su casa y no les están pagando. Entonces, uno tiene que estar preparado, ¿verdad? Que es lo que Porter nos dice, mostrar nuestras ventajas o tener la capacidad para adaptarnos rápidamente. Entonces, esas tres ventajas, ¿verdad? La absoluta, la relativa y la competitiva, es la que nosotros tenemos que tener presente para competir. La mala suerte y la buena suerte en esto no existe, sino que existen buenas estrategias. Nosotros vemos que una empresa vende y la otra no vende. Pues sí, pero la que vende está fundamentada en buenas estrategias. La que no vende es porque no ha diseñado una buena estrategia. Y muchas veces pasa hasta desde la más fundamental, que es la del servicio al cliente. El servicio al cliente marca una diferencia, ¿verdad?, con respecto a las demás empresas. ¿Por qué voy yo a una determinada empresa o negocio a comprar mis cosas? Pues me atienden bien, me hacen sentir bien, me avisan cuando las cosas están. Si no había lo que buscaba, ellos me avisan cuando ya están las cosas. Me mantienen los precios, me dan garantías sobre lo que compro. Todo eso marca la diferencia. Y posiblemente la otra empresa que no vende no hace nada de eso. Entonces no es una cuestión de mala suerte, buena suerte, sino de estrategias. No es que esté maldito, salado, que le hayan hecho brujería, no, ¿verdad?, que le haya vendido la alma al diablo. No, sino que es buenas estrategias. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a hacer buenas estrategias para garantizar el éxito de los negocios o garantizar el éxito personal, ¿verdad? Si yo no consigo trabajo, ¿por qué? Pues, porque soy bilingüe, no. ¿Puedo manejar estos programas? No. Entonces, no es cuestión de que porque soy gordito, negrito, cholocho, barroso, chiquito, no, ¿verdad? Sino que simplemente no tengo aquellos elementos que se requieren para poder competir. Entonces no me voy a escudar en situaciones que no tienen sentido. Es la estrategia la que yo no he diseñado adecuadamente. ¿Por qué? Ahora, porque al capital lo que le interesa es un recurso humano que pueda administrar de manera eficiente su capital. Y por ahí se va a inclinar. No es cuestión de mala suerte o buena suerte. Entonces, eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? Y si hay deficiencias, pues trabajar en ellas. Uno sabe, ¿verdad?, dónde es que aprieta el zapato. Entonces, uno sabe esa piedrita, ¿verdad?, que nos molesta, ¿verdad?, en el zapato cuando damos el paso, pues eso es lo que nosotros tenemos que eliminar. No soy bilingüe, desde ya, ¿verdad?, me voy a poner a aprender inglés, a aprender ciertos programas que van a permitir marcar la diferencia. Porque el empleador no le va a preguntar que si pasó matemática en primera o en tercera, no le importa. O fundamentos de economía, si la pasó en primera o en segunda, no le importa. Lo que le importa es que resuelva y que tenga las competencias. Pues lo mismo pasa en el mercado con las empresas, ¿verdad?, que garanticen los atributos de calidad y que marquen la diferencia. Lo otro, dijéramos, son los movimientos de capital. Ya vimos entonces dos elementos, ¿verdad?, que eran los conceptos de importación, de exportación, los principios históricos, ventaja absoluta, relativa y competitiva. Pues hoy, el otro elemento también que hay que tener bien claro son los movimientos de capital.
Y acá se identifican tres. El primero, el capital de riesgo. ¿Y a qué se refiere este? Bueno, dice que llegan a la nación bajo la forma de inversiones directas y dan como resultado la constitución de empresas de propiedad extranjera. Tal hecho introduce en la nación un fenómeno de consecuencias económicas y extrae el control de una parte de los factores operantes en el sistema de las empresas extranjeras. Dicho de otra manera, son todas aquellas entradas de dinero que entran en la economía y dan como resultado nuevas empresas, pero empresas de propiedad extranjera. Ahora, si nosotros comparamos, por ejemplo, el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto, hay diferencia. ¿Por qué, verdad? Porque el Producto Nacional solamente considera lo producido por nacionales dentro y fuera del territorio. Y el Producto Interno Bruto considera no solamente lo producido por nacionales, sino que también por extranjeros dentro del país. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Por eso es que en los ejercicios de la guía asumíamos que el Producto Nacional Bruto, el PNB, era igual al PIB, era igual al PGB, que es el Producto Geográfico Bruto. ¿Por qué? Ahora, porque es una economía cerrada. Pero acá no, acá en el sector externo, el PNB es distinto al PIB, por lo que yo estoy explicando. Y eso es concepto. Entonces, conceptualmente, entonces, hay unas variables que entonces voy a tener que tomar en cuenta. Los otros son los capitales de préstamo, que no alteran directamente el régimen de propiedad interna de los factores. Mediante tales operaciones, el sistema se endeuda, concediendo títulos de crédito al exterior. ¿Y cuáles títulos son esos? Pueden ser bonos, pueden ser CETES o pueden ser LETES. Cuando hablamos de CETES son certificados del Tesoro y LETES son letras del Tesoro. Unos son para pagar deuda y otros son mecanismos para poder pagar impuestos. Ahí depende cuál sea la orientación. En la actualidad, los préstamos externos generalmente son otorgados por organismos internacionales como el Fondo Monetario, Banco Mundial, la Agencia Internacional para el Desarrollo y el Banco Interamericano para el Desarrollo. Incluso ahí podríamos agregar el BCIE, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que son los que van a financiar los préstamos que el gobierno necesita para poder operar. ¿Y de dónde salen estos requerimientos? Bueno, del déficit presupuestario. Es decir, que por ejemplo, hoy el presupuesto de la nación es de 6.400 millones. De esos 6.400 millones, el Estado recauda por la vía de los impuestos de IVA un porcentaje. Y por la vía de renta, otro porcentaje. Por ejemplo, ustedes estuvieron oyendo o se dieron cuenta o con sus papás que había que hacer la declaración de impuestos, de la renta. Que es una obligación que todos los ciudadanos tenemos, los que estamos trabajando en el sector formal de la economía, ya sea en el sector público o en el sector privado. Tenemos que presentar la renta. Y si los ingresos son arriba de $500. Si no lo hacemos, pues nos ganamos una multa de $300, que es un salario mínimo. Pero eso obviamente le genera ingresos al Estado. Más, dijéramos, los ingresos que puede obtener por los impuestos a las utilidades de las empresas. Entonces, si todo eso no alcanza para poder, dijéramos, cubrir los 6.400 millones que el Estado necesita para funcionar, ahí vienen entonces los préstamos. Y ahí es donde se vuelve importante que la economía crezca. Porque si la economía crece en el sector real,
entonces los impuestos van a aumentar, ¿ya? Pero dijéramos no como el caso de aumentar el IVA, porque el IVA lo que haría sería golpear la economía de las familias. Y si uno ve en el caso de Chile en este momento, ¿verdad? Cómo hay toda una efervescencia social porque el gobierno anunció aumentar el IVA. O sea, una medida eminentemente neoliberal, ¿verdad? Cuando pudo mejor pensar en apretar la brecha de la evasión y de la ilusión y del contrabando, que es lo que al menos se logra leer de la acción que el gobierno tiene en este momento, el gobierno de acá de El Salvador, con el aumento de auditores fiscales para tratar de recuperar esos 2.000 millones de dólares que se pierden por evasión, por ilusión y por contrabando. Entonces, antes, ¿verdad?, de tomar la decisión de aumentar el IVA, porque al final el IVA lo pagan los ciudadanos. Ahora, si algo hay que tener bien claro, aunque este ya de la parte tributaria, pero lo vamos a adelantar, es que cuando se pasó acá del papel sellado y timbre al proyecto IVA, la intención era que el 100% del presupuesto público fuera financiado con el IVA. Yo no me diga un tanto perversa. ¿Por qué, verdad? Porque el IVA lo pagamos los ciudadanos. Las empresas no lo pagan. Las empresas son recaudadoras de impuestos. Luego después lo reportan al IVA, al Ministerio de Hacienda. Pero el IVA lo paga el consumidor final. Entonces, cuando se aumenta el IVA, golpea al consumidor final, que somos todos nosotros. No golpea a las empresas. Por eso los disturbios que hay en Chile, ¿verdad? En este momento. Entonces, hoy, ¿verdad? Lo que están haciendo es cerrar más el espacio de la evasión, de la ilusión y del contrabando. Que si después de todo eso la economía no crece, entonces sí, creo yo, que tendría que haber un pacto fiscal que podría, pues, dijéramos, pasar por, uno, aumentar la cobertura de renta, que podría ser bajar de los 500 al salario mínimo, por decir algo, y aumentar el IVA a un punto, aunque sea, para tener los recursos y poder, dijéramos, endeudarse lo menos posible, sumado, ¿verdad?, a estrategias como los rollover, que son los cambios de deuda de corto plazo a largo plazo para generar liquidez. Sin embargo, todo eso son capitales de préstamo que el país tiene que pagar. Entonces, al echar mano de préstamos externos, el sistema se compromete a pagar una cierta tasa de interés y su principal correspondiente. ¿Y quiénes son los que lo van a pagar? Los ciudadanos, ¿verdad?, a través de los impuestos. Entonces, por eso es que el gobierno, ¿verdad?, exige el pago de la renta y exige el pago del IVA, porque con eso es que se van a pagar los préstamos que el gobierno gestiona para todos los proyectos sociales y todos los proyectos económicos. Todo esto de la pandemia, no hay que pagarlo. ¿Y quién lo va a pagar? Pues todos nosotros, los ciudadanos, con nuestros impuestos. Por eso es que hay una serie de instituciones que se encargan de la veleduría de todos estos fondos, en los cuales tiene que haber una rendición de cuentas. Y eso es importante por cuestiones de transparencia. ¿Por qué, verdad? Porque como nada es de nadie, entonces tiene que haber una auditoría, una supervisión mucho mayor. Y aquí es donde, cuando analizamos, bueno, este es otro complemento, las escuelas de administración, ahí entendemos la escuela burocrática, la escuela de Max Weber, para poder entender por qué el Estado funciona de esta manera. Entonces, si usted quiere entender más, yo le recomendaría que lea de la administración la escuela
del pensamiento burocrático, bajo el enfoque de Max Weber, que es el que la explica perfectamente. Y ahí entendemos por qué la cosa pública se administra de esta manera. Porque nada es de nadie, ¿verdad? Y como nada es de nadie, pues con mucha más razón hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque son empresas públicas, fondos públicos, que se tienen que administrar adecuadamente. Entonces ya tenemos dos tipos de capitales, ¿verdad? Los de préstamo y los de riesgo. Y finalmente la deuda externa. Dice que la deuda externa es el monto acumulado de los préstamos obtenidos y no amortizados, determina en cierto momento la deuda externa de la nación. Revisamos la de nuestro país, y se recuerdan con las diapositivas que vimos en clases anteriores. Vemos, ¿verdad?, de que la deuda en la actualidad, sumando la deuda de pensiones más la deuda a los organismos financieros internacionales, ya ronda el 92%. Eso implica de que la economía tiene que crecer, tiene que recuperarse de esta, dijéramos, recesión en la que ha tenido derivado de la pandemia. Tiene que reactivarse todos los sectores. En alguna medida se ha dado, porque si nosotros vemos los contextos en otros países, a nivel, dijéramos, de la región, Honduras, Costa Rica, Panamá, tienen más problemas que nosotros. Acá porque muchas veces se ha abusado, han tenido que cerrar algunos locales, especialmente chupaderos, ¿verdad? Pero han tenido que cerrar por el abuso de la aglomeración de personas, ¿verdad? Y eso ya se sale, ¿verdad?, del contexto. Entonces, pero por lo demás no hay, dijéramos, actividades en la economía nuestra que estén, dijéramos, restringidas. Aquí pues podemos ir a la playa, podemos ir al estadio, podemos ir a un centro comercial, a un banco, porque hay, dijéramos, cierto control en cuanto a las medidas de control biológico para la pandemia. No así en la universidad, por el tema de la aglomeración de estudiantes en las aulas. Por ejemplo, yo ahorita estoy administrando 483 estudiantes en 2 grupos. Acá deberían de haber 240 y 243 en el grupo 2. En presencial nunca he tenido esa cantidad de gente en un solo grupo. A lo más que, bueno, cuando daba clases en el auditorio mármol, sí, tenía 200, pero era en el auditorio. Pero hoy, después de que se decidió que el auditorio de ingeniería solamente fuera para eventos, ¿verdad?, y no para dar clases, lo más que hay son 100, ¿verdad? Ya con 100 hay dificultad para poder dar una clase. Imagínense 243, la aglomeración de gente que habría, o los de 100, prácticamente nos contaminaríamos rápidamente. Por más que inventemos, el distanciamiento es fundamental, porque las mascarillas que usamos no todas cumplen y no todas las utilizan adecuadamente. Entonces, el distanciamiento se vuelve clave, es decir, los 2 metros. Si ahí no hay que perderse, ¿verdad? Entonces, estaríamos aglomerados en las aulas. Entonces, no se puede. Pero eso entonces pasa también factura, son costos, ¿verdad? Son costos que tienen, ¿verdad?, que finalmente cubrirse, ¿verdad? Ya sea con fondos propios o fondos ajenos. Ahí es donde entran los, dijéramos, financiamientos. Y todo eso, pues, forma parte de la deuda.
Y ahí es donde la economía de alguna manera tiene que crecer para generar los recursos para poder mantener todas las actividades que hoy por hoy están restringidas. Pues bien, esos serían, dijéramos, los otros capitales que estamos haciendo mención. Como ven, ya hay varios conceptos: importación, exportación, ventaja absoluta, ventaja competitiva, ventaja relativa, capitales de riesgo, capitales de préstamo, deuda externa, que son propios ya de esta área del sector externo. No sé, algún comentario que tengan. ¿Estamos claros? Sí, ingeniero. Eh, Ok. ¿Qué me puede explicar nuevamente acerca del capital de riesgo? Sí, es que los capitales de riesgo, les decía que son los que llegan al país y dan como resultado la constitución de empresas de capital extranjero. Nuestro Código de Comercio ha sufrido modificaciones. Antes, era por la década de los 80, el código establecía de que el capital social fuera 49% capital extranjero y 51% capital nacional, con la intención de que la empresa se quedara. Desde el pensamiento de la década de los 80, o sea, hace 41 años. Entonces, el Código de Comercio se modificó y permite hoy la constitución de empresas con capital 100% extranjero. ¿Por qué, verdad? Porque simple y sencillamente hoy, con todo lo que la tecnología da y con los avances que hay en la administración, una empresa no se retiene de esa manera. Al contrario, ¿verdad? Con la manera como hoy operan los capitales de riesgo, es que todo lo arrendan o se van por la vía del outsourcing. Alguien puede venir a montar una empresa acá en el país y lo que hace es buscar dónde instalarse. Busca el local, lo alquila. Si necesita maquinaria, bien si hay un proveedor local, no lo compra, paga un leasing para, para hacer uso del activo y pagarlo mientras él lo está utilizando. Para transportar las mercancías, no va a comprar los camiones, subcontrata a una empresa de transporte. La seguridad de la instalación, no va a contratar los guardias, ¿verdad? Y sacarles permisos de arma a cada uno de esos, solvencias de la policía, etcétera, etcétera. No, ¿verdad? Subcontrata a una empresa de seguridad. Y lo mismo en la parte financiera, administrativa, todo outsourcing o leasing. Entonces, por eso es que esas modificaciones al, al ¿cómo se llama? A la parte mercantil, Código de Comercio, porque no tiene sentido esa disposición. Entonces, esos capitales entran y forman empresas privadas, pero con capital social extranjero. El tema de las maquilas se da y entran a trabajar muchas veces a régimen de zona franca o a régimen de recinto fiscal. Entonces, esos capitales, ¿verdad? Son, dijéramos, los que se van a conocer como capitales de riesgo. O sea, no estamos hablando de los que se llaman capitales buitres, ¿verdad? Esos son otros, ¿verdad? Los capitales buitres son otros. Aquí estamos hablando de los capitales de riesgo, que dan vida a empresas privadas con capital social extranjero. ¿De acuerdo? Sí, gracias, hoy sí me queda más claro. Bueno, ok. ¿Algo más, jóvenes?
Yo tenía una duda con respecto a la ¿Sí? a cómo diferenciar entre digamos, productividad, producción y productividad. Ajá, porque aunque parecen términos muy parecidos, tienen ciertas cosas distintas, porque una cosa es aumentar la producción y otra cosa es aumentar la productividad. No sé si nos podría dar una idea cómo comprenderlo un poco mejor, esos dos conceptos. Sí, es que como, acuérdense que ahí es donde se analizan, dijéramos, los procesos, ¿verdad? Que pueden ser fundamentados intensivos en capital o intensivos en mano de obra. Veámoslo hoy con un ejemplo. Una empresa de confección puede ser una empresa que sea intensiva en mano de obra y o puede que sea otra empresa intensiva en capital. ¿Cuál va a ser más productiva, más eficiente? Pues obviamente la que tiene un proceso intensivo en capital. ¿Por qué, verdad? Porque, ¿qué pasa con la intensiva en mano de obra? Pues tiene la mayoría de sus operaciones manuales. Si analizamos, por ejemplo, cómo comienza el proceso de la producción de camisas, empieza con el trazo, el tendido y el corte. El trazo y el tendido y el corte son operaciones manuales. El trazo es cuando el operario está trazando en un pliego de papel del tamaño de la mesa de bandeo, todas las piececitas que van a conformar las tallas que van a fabricar. Por ejemplo, generalmente es una mesa de 6 metros, 6 yardas, ¿no? Donde se van, dijéramos, los rollos de tela depositando, ¿verdad? A lo largo de la mesa. Entonces, un operario de un extremo, otro operario en otro extremo, para poder que el rollo de tela llegue a lo largo de la mesa y se regrese. Entonces, el operario que está haciendo el trazo, en la dimensión de la mesa, está con todas las piececitas de la camisa talla small, de la medium y la large, manga corta y manga larga. Y ahí las tiene que acomodar para que las piececitas, cuando se distribuyan en toda la capa de 5, 6 o 7 yardas, dependiendo, quepan, ¿verdad? Y se corten de una vez. Pero ¿cuánto tiempo le va a llevar? Acomodar las piezas, ¿no? Para aprovechar al máximo la tela. Pues le va a llevar un tiempo, ¿verdad? Que puede ser un día. Y luego las personas que están tendiendo la tela, ¿verdad? Que imaginen que sean 300 capas, son 300 capas de tela que tienen que ellos que tender para cortar después todas las piececitas, porque luego que se ha trazado en el papel las piezas y ya está tendida la tela, pues ese papel se pone sobre la tela y con una sierra cinta se empiezan a cortar todas las piececitas. ¿Cuánto tiempo demora eso? Y luego hay que foliarla, es decir, hay que numerar cada capa y luego llevarla a un almacenamiento temporal antes que pase al área de producción, que es ensamble. Desde ahí están las operaciones de pegado de pie-cuello con cuello, bata, punteo de bolsa, pegado de bolsa, etcétera, etcétera, etcétera. Dependiendo si son camisas lisas, cuadros, rayas, lo que sea. Pero ¿qué pasa en otra empresa que sea automatizado? Que usted desde su computadora eh, tiene un programa que le permite acomodar rápidamente todas esas piezas
small, medium, large, manga larga y manga corta, en un determinado tamaño, ¿verdad? De la mesa, de donde usted está haciendo el bandeo. Y eso, usted en el programa se mete y eso lo va a hacer en media hora. Lo que el otro estuvo en una hora, en un día, perdón, haciendo cada pedacito manualmente. Entonces el otro lo hace usted, póngale una hora, exagerando. Y luego el tendido de la tela a través de una máquina automatizada, ella solita lo hace. Para tender las 300 capas a lo mejor se está otra hora. Entonces al final solamente el trazo y el tendido de manera automatizada o utilizando algún software usted se va a estar 2 horas. Y de la otra manera manual usted se va a estar 2 días. O sea, 16 horas. Y así sucesivamente, todas las demás operaciones. De manera de que esa productividad o eficiencia se va a ver reflejada en una mejora en la medida que yo empiezo a emigrar de procesos manuales a procesos automatizados. Porque una producción manual intensiva en mano de obra es menos eficiente, es menos productiva que una que se vaya automatizando. ¿Y que tiene un costo? Sí, porque todo eso hay que tomar en cuenta. El gradiente de producción adicional que me va a generar la automatización para la recuperación de la inversión. Porque muchas veces uno lo hace manual por el costo, ¿no? Por no comprar las máquinas, digo, mejor lo hago manual. Pero tengo una baja en la productividad. Entonces, la producción que tengo yo es menor. Y eso hace entonces que no tenga economías de escala y no pueda entonces competir. Pero cuando yo empiezo a automatizar, las economías de escala se van reduciendo. ¿Y qué es eso? Reducir el costo fijo entre el volumen producido, ¿ya? Porque el costo variable está asociado al nivel de producción. Entonces, mi problema es el costo fijo, que es el que me da la ventaja. Entonces, eso, dijéramos, es lo que me permite medir la productividad, la eficiencia, en cuánto estoy y en cuánto lo puedo mejorar en la medida que yo puedo hacer más eficientes las operaciones. Pero eso lo hago a través de la automatización, de la mejora, porque el trabajo manual tiene un límite, ¿ya? Y va a depender del rendimiento del factor, que en este caso es el ser humano. Una máquina usted la puede poner a trabajar 24 horas y simplemente solo corregir el tema de la variabilidad. Y son herramientas de corte, pues cada determinado número de horas usted va a cambiar la herramienta de corte por la pérdida del ángulo de corte que ésta tiene, por el desgaste que ésta sufre. Eso es lo que usted va a estar pendiente. Pero ¿cuánto va a pasar? 30.000 horas, 40.000 horas. Y en el tema de los operarios, pues obviamente eso no es así, ¿verdad? Porque el comportamiento es distinto. Tendría que estar haciendo mediciones de la curva de rendimiento para ver qué estrategia va a utilizar para mejorar la productividad del factor. O tener una matriz, por ejemplo, de recursos humanos para los reemplazos. En cambio, con el sistema mecanizado, eso no lo hace. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, que el aumento de la producción entre los recursos utilizados va a ser mayor que en el que voy automatizando que en el que tengo manualmente. Entonces el aumento de la producción está asociado
a la reducción de tiempos, a la reducción de horas hombre, horas máquinas, como también de la reducción de los porcentajes de desperdicio, como también de la reducción de los productos defectuosos que pueden salir. Y todo eso me va a dar como resultado un mejoramiento en la productividad y en la eficiencia. ¿De acuerdo? Sí, ingeniero. Ahora, hay que tener claro tres conceptos, ¿verdad? Lo que es la producción, no, la eficiencia, la efectividad, por ahí se me queda otro, la eficiencia y la efectividad, hay uno por ahí, que son propios de la ingeniería, ¿verdad? Entonces, que nosotros tenemos que tener bien claros que están asociados a esto que estamos explicando, para poder entonces entender, ¿verdad? Entender los mejoramientos en la producción. Esto, dijéramos, lo vamos a retomar en la última unidad, cuando veamos el rendimiento de los factores. Por ejemplo, ¿cuántas personas yo debo de contratar? ¿Verdad? En base a lo que yo tengo en mi empresa, en base a lo que yo produzco. Entonces la gran pregunta es, ¿y cuánto es lo recomendable? ¿10 personas? ¿15 personas? ¿20 personas? Esto lo voy a hacer en función del rendimiento de los factores. Y en base a eso, entonces tomo la decisión. ¿Cuánto es el mínimo y cuánto es el máximo? Para producir 10, para producir 30, 40, ¿cuántas personas? Por ejemplo, en un call center. Tengo yo 10 millones de llamadas. ¿Cuántas personas voy a contratar para atender esos 10 millones de personas? De llamadas, perdón. Bueno, lo voy a hacer en función del rendimiento, del factor. Entonces ahí voy obteniendo cuántas personas realmente necesito para atender esa cantidad de llamadas. O en una parcela, ¿verdad? Que voy a producir tantas quintales de maíz, de frijol. ¿Y cuántas personas voy a contratar para hacer la producción? Sobre la base del rendimiento del factor, voy a calcular cuánto es lo que debo, ni más ni menos, ¿verdad? Para poder mantener, dijéramos, los costos controlados y la producción requerida. Pero eso lo vamos a ver cuando vamos a la parte de la microeconomía. Pero ahorita sí solamente a nivel de comentario. ¿De acuerdo? ¿Bien algo más, jóvenes? Bueno, entonces lo otro que toca ver es los índices. Hay ciertos índices que también nos permiten cuantificar esa, dijéramos, dinámica del sector externo. Y esa cuantificación se hace a través de los índices. Porter, es decir, las ventajas de absoluta, relativa y competitiva se pueden cuantificar. ¿Verdad? Se pueden cuantificar. De hecho, yo les voy a subir un link, porque estoy pendiente también con el otro grupo, sobre lo que es la ventaja absoluta y relativa. Entonces ahí voy a subir un link con un ejercicio para que ustedes vean cómo se pueden calcular. En el tema de Porter con la ventaja competitiva, ese no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque eso pues ya requiere de más, dijéramos, conocimiento de otros aspectos, porque la medición de la competitividad es una matriz mucho más compleja. Por un lado, y por otro lado también, que en nuestro país, lamentablemente, uno de los problemas grandes que hay es la falta de datos. Es decir, si yo soy una empresa del sector lácteos, ¿cómo sé yo que qué tan lejos o tan cerca estoy del líder para poder hacer las mejoras? No tengo datos. O si soy de una empresa de metalmecánica, no sé a nivel de competitividad qué tan cerca o tan lejos estoy del líder. Necesito saber datos.
Por ejemplo, va en la clase, va. En la clase hicimos un examen, el parcial 1 de Fundamentos de Economía. Todo el mundo tiene su nota, ¿verdad? Porque yo le aperturé al sistema para que cuando usted terminara de hacer su examen, vieron su nota. Me imagino que todos la vieron. ¿Saben cuánto sacaron? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, Entonces todo el mundo sabe lo que sacó. Entonces, aquí viene el punto. ¿Y cuál es el líder? Ah, el que sacó 9.5, porque nadie sacó 10. Entonces, la nota máxima es 9.5. Entonces, usted tiene su nota. Entonces, pero yo saqué 7. Quiere decir que yo para alcanzar al líder, que es 9.5, tengo que echarle ganas, ¿verdad? Porque yo saqué 7 y entonces el líder tiene 9.5. Tiene con qué comparar. Y usted hace su autoevaluación y dice, entonces voy a mejorar acá, 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 acá. Y ahí va, ¿verdad? Mejorando, mejorando, mejorando. Pero eso, lamentablemente, en nuestro país no tenemos datos para decir, el líder en el sector textil está en la empresa y tiene un nivel de competitividad del 93%. Vengo yo y me mido y me da el 80%. Pues no, estoy abajo, tengo que trabajar más en esto, en esto, en esto, en esto. Eso es lo que no hay. Por eso es que el modelo de Porter, si bien es cierto y es importante conocer, nos permite medir nuestro nivel de competitividad. Pero, dijéramos, no lo podemos comparar por falta de datos. Ahora, la competitividad, eso sí bien importante y se me ha olvidado decirlo, la competitividad es la suma de la productividad más la calidad. ¿Ah? O sea, la competitividad es la suma de la competitividad más la calidad. Entonces yo puedo medir la competitividad y puedo medir la calidad. La suma de las dos me va a dar mi nivel de competitividad. ¿De acuerdo? Vaya. Pero eso ya son solamente para que ustedes lo sepan, ¿verdad? Eso lo va a ver más adelante, ¿verdad? Pero en eso se fundamenta. Pero regresando, entonces, se necesita medir también todo esto que hemos venido hablando. Y lo medimos a través de los índices. El primer indicador es el del comercio internacional, que dice que el índice de las relaciones de intercambio va a darnos un valor para medir qué tan bien o qué tan mal está la economía. Y ese índice de relaciones de intercambio se puede estimar dividiendo los índices de precios medios de exportación entre el índice de los precios medios de importación multiplicado por 100. Ahora, estos IPX y los IPM, eso lo vamos a calcular más adelante. Ahora solo vamos a tomarlo como un valor que nos lo están dando, pero vamos a calcularlo. ¿Cómo se estima? Entonces, aquí hay una tabla donde nos dan valores del IPX, del IPM y del IRI, 2008, 2009, 2010, 2011 y 2012. Y tomamos el 2008, ¿cómo se calcula? Y dividimos los 278, que es el valor del IPX, entre los 218, que es el IPM, multiplicado por 100. Y nos da un valor del 128%. ¿Qué significa eso? Significa que el IRI es mayor que el 100%. Y eso es favorable para la economía porque se está vendiendo más caro de lo que se compra. El IRI, por ejemplo, del año 2012 es 78%. ¿Qué significaría eso? Que es desfavorable para la economía porque se está vendiendo más barato de lo que se está comprando. Entonces ya tenemos, ¿verdad? Una medición de nuestra actuación en el mercado internacional a través del IRI, relacionando los precios medios de exportación y los precios medios de importación. Si es mayor que 100, es favorable para la economía. Si es menor que 100, es desfavorable para la economía. Y si es igual que 1, pues simplemente no estamos haciendo nada, ¿verdad? Ni es desfavorable ni favorable.
es indiferente. Entonces lo que hay que hacer es mejorar la productividad para poder obtener mejores márgenes de utilidad en la venta de los productos exportables. Bien, lo otro es los índices del comercio exterior, el cálculo del IPX y del IPM. Pero eso lo vamos a hacer en la otra clase porque ya estamos con las 9:40 y ya me van a recordar que la clase se acabó. ¿De acuerdo? Así que nos veríamos miércoles con ustedes, ¿verdad? No sé si hay algún comentario, otra pregunta por ahí que esté pendiente. Walter, ¿algún anuncio?